Ok, entonces vamos a hablar de qué significa comercialización, que es una de las principales actividades de la industria láctea de alimentos infantiles. Y vamos a ver cómo la comercialización influye de manera importante en absolutamente todos nosotros. Y por supuesto, va dirigida a quién? Al consumidor, ¿cierto? Entonces, va dirigida a las madres, a las familias, a los niños, a los medios de comunicación, a los centros de expendio de alimentos, va dirigida, por supuesto, al personal de salud, que es su primer norte. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto tan importante, ¿verdad? Como es el mercadeo y promoción de los alimentos infantiles. Y ahí vemos esa valla inmensa. Por favor, es importante mantener el tiempo. Es importante, fíjense, esa valla grandísima, ¿verdad? En una calle, en una autopista, en cualquier sitio, donde lo que está promocionando es la fórmula infantil y dice el bebé sano, saludable con fórmula, ¿ok? Y aquí está una madre embarazada, que es la que está una madre embarazada, ¿verdad? Que está viendo cómo esta leche va a generar un bebé sano y precioso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es buena parte del problema? El problema principal y fundamental es el mercadeo agresivo y poco ético de los sucedáneos de la leche materna, de las industrias que lo producen. Las madres están expuestas a gran cantidad de presiones comerciales para sustituir parcial o totalmente la leche materna. Fíjense cómo aquí está esta mamá amamantando a su bebé, porque es algo cultural, es algo que viene implícito, ¿verdad?, con la especie, y vemos cómo los grandes brazos de la industria tienen agarrados al médico y a la enfermera, al profesional de salud. ¿Por qué? Porque es la vía más directa para llegar a las madres. ¿Okay? Ahí está él. Y lo que vemos atrás es una gráfica cómo aumenta las ganancias, porque eso al final es lo que le interesa a la industria. El mercadeo de alimentos infantiles es una de las cosas más lucrativas que existe en el mundo, uno de los negocios más lucrativos que existe en el mundo. La leche artificial compone el 64% del total de las ventas de alimentos infantiles. Cuando digo alimentos infantiles, digo todo lo que consumen los niños, todo lo que es alimentos procesados, compotas, jugos, cereales, cualquier tipo de alimento, galletas, panes, en fin, todo lo que consumen los niños. De esa industria de alimentos infantiles, el 64% está dirigido específicamente para las fórmulas artificiales. Esto representa aproximadamente 11.000 millones de dólares en ganancias. ¿Ok? ¿Cuál es el principal objetivo de un comerciante? El lucro que puede obtener a través de la venta de sus productos, ¿verdad? Todos lo conocemos y sabemos muy bien cuando el presidente de Nestlé se encontró en un vuelo con el presidente de la OMS y él le dijo, a mí no me hables de, empezaron a conversar y tocaron por supuesto el tema de las fórmulas lácteas, ¿verdad? El presidente. Y él le dijo, a mí no me hables de beneficios de la leche materna. Yo sé los beneficios de la leche materna. Mis hijos son amamantados. Pero mi negocio es vender, yo vendo y ese es mi negocio. Entonces, a la final, realmente la nutrición infantil les importa muy poco, aunque hacen creer que sí. Siempre con ese doble lema de que sí sí, la alimentación infantil. Ya, que yo hice algo aquí que lo que quiero es esto. Ok, entonces, y eso no es cierto, ¿verdad? Porque lo que les interesa es aumentar sus gastos, sus gastos no, perdón, sus beneficios. Entonces, fíjense cómo eh, aquí vemos lo que es la inversión en publicidad, ¿verdad? ¿Qué hace la industria? ¿Cuánto invierte en todo esto? En publicidad. Fíjense que en revistas más o menos un 3%, en obsequios a hospitales un 5%, en obsequios a médicos 26%,
En publicidad directa a consumidores, el 16%, pero en muestras gratis, lo que llamamos los suministros gratis, esas pequeñas presentaciones que hacen para que la gente pruebe, las llevan a los hospitales para que los médicos las prueben, gastan el 50% en muestreo. Hoy por hoy eso ha cambiado un poco, porque la industria tiene menos dinero, ¿verdad? Tiene menos dinero para invertir en este tipo de cosas y ha cambiado, por lo menos en nuestro país. Ya el ver al visitador médico llevando muestras médicas a los hospitales, eso ha dejado de ser así porque por cuestiones económicas. Sin embargo, en el mundo sigue siendo un gasto importante en muestras. Estas muestras ahorita llegan a los médicos de otras maneras, a través de publicidad, a través de revistas, de revistas médicas, a través de congresos. Entonces ahí invierten para que el médico también sea el que indica la fórmula. ¿Okay? El gasto total en este tipo de inversiones alcanza los 15.700 millones de dólares. La inversión en publicidad médica son aproximadamente 20.000 millones de dólares, el del cual el 90% está dirigido a los médicos. ¿Ok? No. Perdón, no sé qué pasa, que esto se me quedó aquí abajo. ¿Ah? No, ustedes no lo ven. Okay. Entonces, fíjense cómo el visitador médico, que todos lo conocemos, llega amablemente siempre al profesional de la salud a traerle pues, información médica, a traerle paper, artículos de eh, enriquecimiento, o sea, artículos de innovaciones, ¿verdad? Información médica, experimentos, en fin, toda una serie de cosas para que encantar al profesional de la salud, sin contar además todos los regalos que vamos a ver que también suelen dar, porque no solamente literatura médica que le llevan, sino también le llevan regalos, le regalan un estetoscopio, le regalan bolígrafos, le regalan utensilios para trabajar, de repente le regalan papelería para el consultorio, le regalan viajes, asistencia a congresos, en fin, una serie de cosas destinadas justamente a generar ese vínculo entre el profesional de la salud y la industria, porque eso va a generar una relación de conectividad y una relación de dependencia, que aunque creamos que no, sí realmente influye en lo que nosotros vamos a decidir. La distribución de empleados por área, ¿verdad? De la industria alimentaria, esto fue un estudio para el año 2000 que se hizo, pero no ha cambiado. Fíjense cómo en producción, control y calidad hay un 26%, en distribución 2%, administración 11%, desarrollo e investigación 22%, incluso es menos que el control de calidad, y en mercadeo, el 39% de los trabajadores de la industria farmacéutica, de la industria láctea, alimentos infantiles, trabajan en mercadeo. ¿Por qué? Porque es lo que necesitan. Ellos tienen que mercadear, comercializar, tienen que vender sus productos. Por supuesto, tienen que entrenar al personal que va a hacer mercadeo. Y en eso invierten una gran cantidad de dinero y una gran cantidad de beneficios que le dan a los trabajadores de esta área para que sean lo más brillantes posible y logren la atención y logren la dependencia de la mayor cantidad de médicos. ¿Okay? Ahorita, por ejemplo, que estamos en esta situación de pandemia, como decía yo la otra vez, una de las estrategias que están utilizando con los médicos es invitarlos a webinars donde ellos hacen como unos webinars, como unos petit. Entonces cogen y entonces hacen un webinar para mostrar el nuevo producto que van a presentar y a los médicos que están asistiendo al webinar le mandan, como no pueden hacerse actividades presenciales, entonces les mandan a su casa o un break para desayunar o un break, si es en la noche, les mandan vinos, quesos, panes, o sea, les mandan todo el refrigerio, se lo mandan a su casa. Y para que vean el webinar donde la industria lo está haciendo y ellos están recibiendo el beneficio
del refrigerio. ¿Okay? Antes llegaban al hospital con las bandejas de cachito. Yo me acuerdo siempre que llegaban y, no, doctora, si usted va a hacer un taller de lactancia, dígame que yo le ayudo. Yo le traigo el refrigerio, le traigo el jugo, le traigo el café, le pongo todo. No, no, yo no necesito nada de eso. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque es una forma de hacerlo. Entonces, viene cualquiera de las industrias, Wyeth, Mead Johnson, Abbott, Nestlé, a traernos el desayuno, vamos a ir yo le monto la presentación, le presto, no sé qué. Entonces, claro, entonces, los médicos que hacían y el personal de enfermería, todos lo hemos vivido. Vamos a ver una conferencia donde la está montando la misma industria, me trae todo, me da el apoyo. No, ya el apoyo en la Semana Mundial, doctora. ¿Para qué? Justamente para promocionar sus productos. Entonces, hay que ser muy, muy pendientes de esto, porque la industria tiene tentáculos muy finos para enganchar al profesional de la salud. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de mercadeo, el mercadeo es un conjunto de cosas, ¿verdad? Tiene que ver con publicidad, tiene que ver con promoción, puntos de venta, con precio, ventas vinculadas con el producto en sí, mensajes subliminales, ¿verdad? Y recomendación médica interrogada. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? La publicidad, todos estamos cansados de ver cómo publicitan sus productos, cómo los venden, los colores que utilizan en sus envases, los llamadores que ponen en los habladores, ¿verdad? Que ponen en los comercios, cómo nos dicen, por ejemplo, descubre los beneficios de Almirón 3 crecimiento. Entonces ponen un bebé que se ve como muy grande y que además se ve como que está creciendo, ¿verdad? Y consigue todo un año de productos gratis para tu bebé, ¿verdad? Si mandas la etiqueta del producto. Entonces, ese tipo de cosas engancha a las familias, engancha a las madres y lo compran. Por ejemplo, dice, Nestlé a gusto con la vida, alimenta sus etapas. Entonces, todas las etapas de alimentación infantil, en este estante están solo los de alimentos complementarios, es decir, lo que son cereales, compota, leche entera, y las fórmulas están en el estante de adentro, no lo pusieron en todo el medio del pasillo, sino hacia el interior. Pero en el interior, donde están las fórmulas, también están unos habladores sumamente llamativos. Entonces, todo esto, estos mensajes son sumamente importantes, ¿verdad? Mensajes subliminales, por ejemplo, el corazón de Camprolac para crecer. ¿Por qué? Porque son mensajes que entran por otro sitio. No es que te está diciendo cómprame, consúmeme, no. Pero si tú tomas esto, vas a crecer. Nestum, pensando en tu bebé. Cerelac para toda la familia. En fin, entonces, claro, los mensajes son muy engañosos y caemos en el juego de ellos. ¿Ok? Las ventas vinculadas, como ya sabemos, entonces compra un pañal Huggies y, es decir, te regalo un Huggies si compras un Nestum, por ejemplo. ¿Ok? Por favor, si pueden cerrar los... veces hemos visto cómo llegaban las canastillas a los hospitales o llegaban la gente, los visitadores médicos de las empresas de pañales, de cosméticos infantiles, como Johnson, por ejemplo, llevando regalos para las mamás en el Día de la Madre o en una época en especial, y entonces iban vinculados. Entonces, traían pañales, traían teteros, traían publicidad que tenía que ver, recomendaciones para amamantar, y cuando uno revisaba esas recomendaciones para amamantar, realmente era un documento total de la industria donde las indicaciones que le daban a las madres para poder amamantar no tenían nada que ver con la realidad. Entonces, todo eso es importante. La recomendación médica, importantísimo, porque utilizan al médico incluso en la promoción. Estamos cansados de ver médicos que se prestan, que ponen su figura para recomendar algún producto que tiene que ver con la alimentación infantil. Entonces tenemos algo muy importante que es el paradigma, ¿verdad? Los paradigmas tienen que ver con lo que somos nosotros. El paradigma es
está influenciado por una cantidad de cosas, por los modelos mentales que hay, por la conducta aprendida, por lo que tenemos heredado, por las tradiciones, las normas, las reglas, la publicidad, el pensamiento y las costumbres, todo esto influye en nuestros paradigmas. ¿Por qué? Porque el paradigma es la forma, es una forma de comportarse, es una forma de pensar. Y todo esto tiene que ver con todas estas cosas que estoy señalando aquí, con todos estos puntos importantes. Y definitivamente la comercialización incide directamente en todo esto. Perdón. Aquí tenemos esta mamá que está con su bebé recién nacido y está como interrogando. Fíjense que ella está viéndolo con una cara bonita de que está amamantando, pero está como pensando al mismo tiempo, ¿será que yo estoy haciendo bien? ¿Será que mi leche alcanza para mi bebé? ¿Será que la leche materna es buena? ¿Será que realmente, sí, yo traigo una tradición que han amamantado en mi familia, pero en mi familia parece que como que no se produce mucha leche? Entonces, tenemos interrogantes y todo eso influye cuando tomamos una decisión. Los paradigmas que están pautados por todas estas cosas nos ayudan a tomar una decisión. Y esa decisión está totalmente influenciada por la comercialización de la industria. Entonces, esta mamá es fácil de caer en la trampa de la industria, que puede dudar que ella esté realmente haciendo lo que es correcto. Cuando me desperté como a las 10 de la noche, no está. Ay, Por favor, si pueden cerrar los me micrófonos. desespero. Okay. Este cuadro es sumamente importante. Es una forma como las compañías llegan a las mamás y los bebés, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que hace la compañía. Las compañías hacen lo siguiente. A través de los medios masivos de comunicación, que es uno de los que ellos más utilizan, tienen periódicos, revistas, la vía pública, los cupones, información, conciencia de marca. Nestlé es bueno contigo. En familia, eh, Abbott nutre el cerebro de los bebés. En fin, el osito de Abbott. Entonces, así va haciéndose una conciencia de marca. Ustedes lo pueden ver, eso, y eso es algo que las compañías saben hacer muy bien. Entonces, nada como ver un anuncio de Nestlé para pensar que eso es bueno. Ah, si es de Nestlé, está perfecto. Si es de Nestlé, es bueno. Una mamá va a buscar una fórmula en un estante y empieza a ver y uno le pregunta, ¿cuál está buscando? Bueno, voy a agarrar esta. ¿Y por qué agarra esta? Bueno, porque no encuentro la de Nestlé, por ejemplo. Entonces, la conciencia de marca es algo que está involucrado, está estructurado dentro de los paradigmas que tienen las personas, ¿verdad? La televisión, el cable, la televisión por cable, el internet, en fin, toda esta globalización de los medios masivos de comunicación incide directamente en las mamás y los bebés. Por otra parte, ¿qué otra cosa hacen las compañías? Por ejemplo, vamos a lo que tiene que ver con las asociaciones, las tiendas, ¿verdad? Las compañías hacen descuentos, ventas vinculadas, espacios especiales y créditos. Eso lo hacen en las tiendas al detalle. Son estrategias de la industria que hacen en los establecimientos donde compramos los productos, ¿verdad? Entonces, tengo descuentos, entonces ponen un estante a la entrada del supermercado o de la farmacia donde la leche nido en oferta por esta semana le bajan un porcentaje, un 5%, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la colocan al lado de otro producto y entonces vinculas un producto con el otro. Ah, pero si yo compro esto, si voy a comprar leche nido, de pronto puedo comprar también el Cerelac, porque me sirve para prepararlo. Cuando el Cerelac, por ejemplo, es un cereal lacteado, que ya sabemos que no tiene que además tener leche. Entonces, bueno, vemos como todas esas cosas están en las tiendas y además que tienen, además los productos, tienen etiquetas sumamente atractivas porque indudablemente la industria gasta mucho dinero en el etiquetado de los productos. ¿Para qué? Para llamar la atención, para que la persona agarre el producto sin pensar decir, ah, casi ni leen lo que dice, porque realmente el público no lee. Ah, mira, esta dice
mayores de 6 meses, o desde el nacimiento hasta el año. Ah, bueno, está como que está bien. Esta es una sola todo el año. Ok, entonces eso es muy importante. Los exhibidores que ponen, que son todos estos habladores, estos exhibidores tan bonitos, los regalos que pueden dar, porque a veces tienen representantes de las compañías en el automercado o en la farmacia y regalan cosas, le regalan de repente una etiqueta o le regalan un recetario o le regalan algo para que el niño juegue. Entonces, indudablemente estos regalos son muy importantes. Camisetas, ventas especiales, afiches, rótulos, en fin. Todo esto lo hacen en las tiendas y llega directamente ¿a quién? A las mamás y a los bebés. Aparte de eso, las compañías van directo a las mamás a través de cantidad de folletos, álbumes, regalos, teteros, pañales, muestras que le dan a las mamás, asesoramiento telefónico, asesoramiento por internet y ventas por correo. Entonces, esto va directo, pero directamente hacia las mamás y los Tiene que bebés. conectar el Wi-Fi. Para... ¿Qué pasa con los hospitales, los establecimientos de salud? Las compañías hacen muchas cosas con los hospitales, ¿verdad? En primer lugar, equipamiento, suministro, afiches y mejoras estructurales. Si nos ponemos a recordar en la historia, ¿cuándo comenzaron los rehenes en los hospitales? Fue en los años 50, cuando las compañías empezaron a apoyar los establecimientos de salud, porque empezaron, eso fue en el tiempo de la posguerra, empezaron a hacer hospitales, ¿verdad? Y esos hospitales eran financiados por muchas personas, muchas asociaciones, y entre ellos las compañías de alimentos infantiles, la industria láctea. Entonces, hacían donaciones hacían mejoras en los hospitales o establecían hospitales. ¿Y qué era lo primero que hacían en las salas de maternidad? Hacer los retenes. ¿Por qué? Porque en los retenes iban a ir los bebés que iban a estar separados de su mamá, que no iban a tener apego precoz ni alojamiento conjunto, iban a ser alimentados ¿con qué? Con fórmula que producía ¿quién? La industria. Entonces, los retenes nacen de la mano de la industria. Fue una forma de conseguir darle a los bebés fórmula y separarlos de su mamá. Después que la mamá se iba para la casa, ya tenía o una plétora o una mastitis, ya no el bebé tenía una confusión de pezones, ya no podían amamantar y seguían entonces consumiendo fórmulas. ¿Okay? Además, le regalaban fórmulas en ese momento. Aparte de eso, como ven, entonces los hospitales que hacían por el compromiso con la industria, daban muestras al alta, folletos, regalos de despedida y suministros gratuitos. ¿A quién? A las mamás y los bebés. ¿Qué más hacemos con el profesional de la salud? ¿Cómo inciden las compañías en los profesionales de la salud? Pues muy fácil. Le dan becas, viajes, equipamiento, literatura, regalos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen los profesionales de la salud? Le dan consejos a las mamás, le dan prescripciones, le dan muestras, le dan folletos. Es el médico el que le lleva de la mano a las mamás la información de la fórmula en su mayoría, ¿verdad? Porque también hubo mucho tiempo que en los hospitales llegaban los visitadores médicos a entregar a las madres directamente. Eso también ocurría, ¿verdad? Aparte de eso, las compañías hacen mucho énfasis en darle apoyo económico, servicios, dar congresos, becas, investigación, publicidad. ¿A quién? A las asociaciones profesionales. Ayudar a las asociaciones profesionales para que ellos incidan directamente en los médicos y estos a su vez en las mamás y los bebés. Entonces, las asociaciones profesionales generan comidas, conferencias, viajes, literatura, servicios, webinar, foros, en fin, congresos, todo lo que hacen el trabajo de las asociaciones profesionales inciden directamente a nivel del personal de salud. Entonces, fíjense cómo las compañías no abandonan ningún espacio para llegar directamente a las mamás y los bebés para que ellas puedan consumir los productos que a ellos les interesan que ellas consuman, que consuman los bebés. Pero como el bebé es un consumidor que no dice lo que quiere, entonces son las mamás las que toman la decisión respaldadas por el médico. La publicidad actúa ¿dónde? La publicidad actúa en tu conducta. ¿Por qué? Porque reafirma tu forma de ser
de hacer aún estando en conflicto con tu actitud. Sí, dice Wyatt, son ser los mejores. Uno dice, no, pero realmente la alimentación natural es buena y lactar, sí, lactar es bueno, pero puede ser que se necesite otra cosa, pero también la fórmula, bueno, pero si a mí me crearon con fórmula y a mí me dieron jugo de naranja a los 15 días, porque eso no va a ser bueno. ¿Okay? Entonces, eso es parte de la conducta. Y como eso viene también aprendido, heredado, incorporado, entonces es muy importante. La publicidad actúa en qué más? En tu actitud. Reafirma tus creencias aunque tú actúes distinto y genera compensación de tu conducta. O sea, uno se paga y se da el vuelto, ¿ok? Uno paga y se da el vuelto. Es decir, si yo le estoy mandando fórmula, es verdad, la leche materna es muy buena, es lo mejor, pero si le complementas con fórmula, pobrecita la mamá que se tiene que levantar, que el bebé llora, que es un bebé que no para de comer todo el día, bueno, se puede ayudar con un poquito de fórmula. Entonces, eso es una actitud. Y entonces es un cambio. Y las madres también, si no tienen apoyo, si la familia no tiene apoyo, entonces la mamá está haciendo todo el esfuerzo para amamantar, pero le dan mensajes contradictorios. Entonces su actitud puede cambiar. Ella está creidísima, ella quiere amamantar, pero todo lo demás que le está llegando la hace cambiar su actitud frente a la situación. La publicidad actúa en tu pensamiento, reafirma tus valores y confronta tus acciones, genera un conflicto interno. Y eso lo entendemos muy bien, ¿verdad? Aquí vemos cómo el tetero y el de la industria, el vendedor de la industria, están tratando de convencer al médico que dice, no, eso no se puede, pero el médico está allí tratando de poder, de ver cómo hace. ¿Okay? Entonces, la publicidad actúa en tu paradigma, cambia tu manera de ver la vida y rige tus decisiones a futuro. Dinero, grupo social, ley, familia, estatus, modernización. ¿Cómo se forma la conducta? Se forma a través de los paradigmas, del pensamiento y la actitud. Eso incide directamente en nuestra conducta. Y la comercialización incide directamente en cada uno de estos puntos para que la conducta del frente a la alimentación natural cambie. Porque es tan importante, ¿verdad? Vemos aquí nuestros niños todos en un marcados, etiquetados. Estos son nuestros niños ahorita. Son grandes consumidores de lo que la industria quiere que se consuma. ¿Okay? La influencia comercial cambia el hábito natural por el artificial. Eso es lo que quieren. ¿Okay? Esto es un mapa muy grande de cómo se involucra la industria, cómo cada una de ellas, que son las industrias principales, todo lo que tienen. Por ejemplo, vamos a ver una aquí, por ejemplo, Procter & Gamble, por ejemplo, tiene gran cantidad de productos, esto me tiene que quitar, por ejemplo, tiene chocolates, tiene productos de limpieza, pero también tiene todo lo que tiene que ver con Pampers, ¿ok? Los pañales, tiene que ver con, todas ellas se vinculan. Nestlé, por supuesto, lo que tiene, Kraft también, gran cantidad de alimentos infantiles. Fíjense cómo todo lo llevan, Coca-Cola también, ¿verdad? Quaker, que es fíjense cómo todas y cada una de ellas se van involucrando. Unilever también tiene gran cantidad de productos alimenticios infantiles. Entonces, todas tienen muchas ramas, no solo alimentos infantiles, sino otras cosas también, ¿verdad? L'Oreal, la L'Oreal tiene que ver con Procter, y Procter es pañales, teteros, tetinas, ¿ok? Entonces, siempre, ¿qué es lo que van a tratar con la publicidad? Pretender equiparar la alimentación con con tetero con el amamantamiento, hacer creer que esto todo está bien, utilizando el engaño de la falsa libertad de selección, porque les hace creer a las madres que son ellas las que tienen la libertad de elegir, ¿verdad? Transmite la falsa noción de que se fomenta el vínculo, ¿ok? Pretende igualar ambas cosas. Uno lee este texto
y pretende igualar que el tetero y la leche materna y el proceso de amamantamiento es igual, que la mama es igual a un tetero. ¿Ok? Pretende fomentar la participación del padre. El padre puede estar presente. Entonces, ¿por qué? Porque puede dar un tetero con leche de fórmula. ¿Okay? Indudablemente que los padres son sumamente importantes y debemos involucrarlos en todo lo que hacemos. Pero el hacer creer que porque utilizamos AVEN va a generar una mejor situación familiar, eso no es cierto. O sea, o que es igual al pecho de la mamá. Fomentar la falsedad de que los niños tienen que tomar tetero. Ah, porque son chiquitos, porque es un bebé tiene que tomar tetero. No, el bebé tiene que tomar teta. Y si va a usar leche extraída, pues se le puede dar con vasito, con taza, con cucharilla. Hay cantidad de formas de hacerlo que no sea un tetero, porque además sabemos el gran problema que genera el tetero de confusión de pezones. Los regalos cuestan dinero, influencian en el comportamiento, crean la obligación de ser recíproco. Ahí se generan los conflictos de interés. Crean un sentido de pertenencia, erosionan los valores de la profesión, es como un menosprecio de la profesión. Y es cierto, hay un sentido de pertenencia, ¿verdad? Estamos cansados de ver esta foto, los médicos o el personal de salud con 50 bolígrafos después que vienen de un congreso, cuando venían. A mí no me importa lo que dice cada bolígrafo, lo que me interesa es ponérmelo. No, eso es un compromiso, eso es una publicidad. Le estás haciendo publicidad a la industria. Ellos te están utilizando a ti como vehículo de comercialización. El conflicto de interés, ¿verdad? Que no es más que una situación en que el juicio respecto a un interés primario se ve indebidamente influenciado por un interés secundario. Esa es una definición del New Journal de Medicina. ¿Okay? Aquí vemos, por ejemplo, esto es una webinar donde lo patrocina la Sociedad de Pediatría junto con Nestlé Nutricio y la doctora pone su formación y pone toda su sapiencia a la orden de la industria, ¿verdad? Para hablar de los primeros 1000 ideas de la vida. Eso es un conflicto de interés y de que no estamos libres, porque ellos son muy hábiles para lograr fracturar y pasar a ese conflicto de interés. INFAN lucha por el mejoramiento y para darle a todos los adelantos en las mejores prácticas de alimentación a los bebés y niños pequeños. Nos comprometemos explícitamente a no pedir ni aceptar ningún fondo, donación, regalo, patrocinio por parte de productores o distribuidores sucedáneos de la leche materna, de alimentos infantiles comerciales y de productos relacionados con la alimentación de bebés, niños y niñas pequeñas. Y llegamos a más. Hoy por hoy incluimos la industria de armamento y la industria de alcohol y de cigarros. Entonces, no se aceptan ningún tipo de donaciones, ni fondos, ni regalos, ni patrocinios de parte de estas industrias, ni tampoco de las que utilizan a los niños para el trabajo. ¿Okay? Ninguna de esas asociaciones podemos tener vínculos con ellas. Eso dicen los médicos, ¿verdad? Y el personal de salud, generalmente. Estas cosas no tienen influencia sobre mí. Yo voy para el congreso nomás porque me interesa el refrigerio, o solo quiero irme a tomar algo y no me importa lo que diga, no importa qué droga están anunciando en mi bolígrafo, yo voy solamente por la comida, ¿verdad? Entonces, escribe tu nombre aquí, pues, o sea, es una forma de decir, bueno, o sea, ¿por qué podemos comportarnos así? Entonces, fíjense cómo todo realmente influye en nuestra conducta. La responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad de los profesionales de la salud? Fíjense, esto es una foto tomada de la pantalla de la televisión. La tomé anoche, por cierto. Pregúntale a tu pediatra sobre MFGM. Esos son los ácidos grasos que tiene Enfagrow. Impulsemos lo increíble. Aquí está una mamá con su bebé y está el papá, la mamá, el bebé y el pediatra. Son blancos frecuentes las compañías quieren, los profesionales de la salud, porque son el canal perfecto para fomentar el uso de sus productos. ¿Debemos los médicos regirnos por estándares diferentes más elevados? Esta etiqueta que ven aquí es una etiqueta que se refiere a no al break free, o sea, no al refrigerio. Esto lo lanzaron
es una campaña que hubo en algún momento para repudiar todo lo que tenía que ver con los congresos y cómo se aprovechaba la industria farmacéutica del profesional de la salud. Entonces era una etiqueta en rechazo a los refrigerios y a los regalos de la industria láctea y farmacéutica. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra como profesionales de la salud? Contrario a los anuncios para el público general, al enfocar en los profesionales de la salud, las compañías ganan acceso a una profesión especializada con autoridad e influencia directa sobre las madres. Los profesionales de la salud tienen una gran responsabilidad en el éxito o fracaso del código. Son blancos frecuentes de las compañías porque son el canal perfecto para fomentar sus productos. Piense cuál va a ser su contribución. Buenos días. ¿Alguna pregunta quieren hacer ahorita? Hay varias en el chat. Ah, qué bueno, ya están los del chat también. ¿Alguna pregunta? Gracias, Gloria. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Tengo el gusto de presentar a la doctora Milagros Misle, a la licenciada Milagros Misle, licenciada en nutrición, consejera en lactancia materna, formadora de Hospital Amigo del Niño del Materno Infantil de Caricuao, de lactario del Hospital del Materno Infantil de Caricuao, especialista en técnica madre canguro y forma parte de IFAM Venezuela. Vamos a tener el gusto de tener la presentación de ella, donde nos va a hablar acerca de el objetivo y el alcance del código. Ya vamos a entrar en los artículos del código, ¿verdad? Para empezar a evaluarlos y a conocerlos. Entonces, la autora les va a hablar de el artículo 1 y 2, objetivo y alcance del código. Milagro, el micrófono. Ok, buenos días. No, pero te tienes que decirle a share screen. Ajá. ¿Dónde está el Zoom? Aquí no habrá que quitar este sí. Ay, no. Ya, ese es rapidísimo, ya. Ese es rápido. No, pero es que no. ¿Dónde estás aquí? Okay. Ajá. Tienes que darle aquí. En share screen. ¿Dónde está la presentación? Aquí. Share. Ok, pon la presentación. Ok. Ahí la voy pasando. Ya tengo audio y todo. Ok, buenos días. Continuando con el taller de implementación, ya vimos las presentaciones anteriores que nos han refrescado bastante la presentación ayer de por qué la importancia de la lactancia materna, hablaron sobre la microbiota, o sea, todo nos fue como llevando ahí poco a poco a refrescarnos todos esos conocimientos para ver cada día tener más importancia sobre la implementación de este código. Y hoy nos ha refrescado sobre la comercialización, por si acaso algunas veces que estamos dormidas, que no vemos cómo está actuando la industria, entonces siempre es bueno este refrescamiento. ¿Okay? Entonces, felicitaciones nuevamente a la doctora Lample por esa presentación y por la implementación de este taller. Entonces, vamos a hacer voy a presentarles los artículos 1 y 2 del código. Entonces, vamos a definir el código, ya todos lo sabemos, pero vamos a refrescarnos esto. ¿Okay? El código es un conjunto de recomendaciones dirigidas a regular la comercialización de los sucedáneos de la leche materna y de los biberones. ¿Ok? Es uno de los elementos más necesarios para establecer unas condiciones generales que permitan que las madres, basándose en información imparcial y sin influencias comerciales, tomen las decisiones más acertadas acerca de la alimentación de los niños y reciban el pleno apoyo que necesitan. ¿Ok? El código también abarca por el amamantamiento de los lactantes en caso de no ser amamantados. El código también aboga por alimentar a los lactantes en forma segura
con la mejor alternativa nutricional disponible. Los sucedáneos de la leche materna deben estar disponibles, pero cuando se necesitan, pero no deben promoverse. Entonces, el código fue aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud en 1981 por 118 estados. 1 en contra de esta aprobación, 1 nada más fue en contra y 3 abstenciones. Luego debe ser adoptado por los países miembros como norma mínima para la protección de la lactancia natural. Ok, todas las consideraciones que tuvieron para elaborar este código, vamos a ir viendo una por una. Entonces, el derecho que tiene todo niño y de toda mujer embarazada y madre lactante a una alimentación adecuada como medio para lograr y conservar la salud. Esto se afirma en el código, los derechos que tiene todo niño y toda mujer. Saber que la lactancia es un medio inigualable de proporcionar el alimento ideal para el sano crecimiento y desarrollo del lactante. Ayer vimos todo lo que es la microbiota, porque es importante la lactancia materna. Entonces, ahí estamos afirmando este preámbulo que tuvo el código, de que la lactancia es un medio inigualable de proporcionar el alimento ideal para el lactante. Reconociendo que el fomento y la protección de la lactancia son elementos importantes en las medidas de salud y nutrición. Todos sabemos cómo la protección de la lactancia nos va a llevar a buenos estándares de salud y de nutrición de nuestros bebés y de las madres. Reconociendo que las prácticas de alimentación inadecuadas son causa de malnutrición, morbilidad y mortalidad en los lactantes de todos los países. ¿Cuántas veces estamos en el hospital y nos llega un niño desnutrido o malnutrido o con problemas de alergia? Entonces sabemos cuando empezamos a hacer la anamnesis, oye, ¿cómo está alimentando ese bebé? Entonces son prácticas de alimentación inadecuadas que las podemos subsanar teniendo buen criterio a la hora de emplear ese apoyo de la lactancia materna. Afirmando que los sistemas de salud y los profesionales y otros agentes de salud tienen una función esencial que desempeñar, orientando las prácticas de alimentación, estimulando y facilitando la lactancia. Esto es muy importante. O sea, no dejarnos llevar, como en la presentación anterior, no dejarnos llevar por la industria. Tenemos que orientar esas prácticas de alimentación, estimulando y facilitando la lactancia en nuestro área de desempeño del área laboral. ¿Okay? Reconociendo que los gobiernos han de adoptar una serie de medidas de salud y nutrición con el fin de favorecer el crecimiento y desarrollo del lactante y el niño pequeño. Acá en Venezuela, sí es verdad, el gobierno ha adoptado, tenemos la ley de protección para la lactancia materna, tiene artículos ampliamente, pero siempre hay que estar encima haciendo que no sea una ley muerta, ¿no? O sea, sino que sea activa. Nosotros tenemos que reconocer y dar a conocer esa ley, ya que el gobierno está haciendo esa parte, bueno, nosotros como profesionales de la salud, hacer cumplir, porque ya que ellos están haciendo eso, bueno, que no sea letra muerta. ¿Okay? Considerando que cuando las madres no amamantan o lo hacen parcialmente, existe un mercado, si es verdad, legítimo de preparados para lactantes. Estos productos deben ponerse al alcance de cuando los necesiten, mediante sistemas comerciales y no comerciales de distribución, y que no deban comercializarse ni distribuirse por métodos que puedan obstaculizar la promoción y la protección de la lactancia materna. Estimando que la comercialización de los sucedáneos de la leche materna requiere un tratamiento especial, como ya lo vamos a ver en las prácticas habituales de comercialización. Entonces, en consecuencia, ya vimos todas estas consideraciones, en consecuencia, los Estados miembros convienen los artículos siguientes que se recomiendan para el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Entonces, el artículo 1, ¿qué nos dice? Es el objetivo del código. Aquí estamos. ¿Qué nos dice este artículo 1?
contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna. Fíjense muy bien lo que dice aquí. Asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna cuando estos sean necesarios, sobre la base de una información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución. Esto es el objetivo del código. Entonces, ¿cuáles serían los puntos básicos del código? No anunciar sucedáneos de la leche materna, teteros ni tetina. Todos estos puntos van a estar relacionados en todos los artículos y se van a ir desglosando uno por uno en los artículos siguientes. ¿Okay? Pero esto es como lo básico que lleva el código, como el resumen. ¿Okay? No obsequiar muestras gratuitas a las madres. No realizar promociones en los centros de salud que influyen. No ofrecer suministro de fórmulas lácteas gratis a bajo costo. No permitir el contacto directo entre las compañías y las madres. No permitir que se otorguen muestras gratis a los trabajadores de salud. Estos no deben entregar muestras de los productos a las madres. No utilizar fotografías de bebés ni palabras que idealicen la alimentación artificial en las prácticas de los productos. La información provista a los trabajadores de salud debe ser científica y objetiva, porque claro, ya no nos dan muestra, pero entonces sí nos dan bastante información, entonces ahí uno tiene que ser muy cauto y estar muy pendiente de esa información que nos dan. La información sobre la alimentación artificial, incluyendo la que aparece en las etiquetas, deberá explicar los beneficios y superioridad de la lactancia materna y alertar sobre los peligros relacionados con la alimentación artificial. Esto lo está haciendo la industria, pero lo hace en muy pequeñitas las letras. ¿Ok? Entonces, bueno, ponen toda la publicidad y entonces esto, que algunos lo cumplen, aparece muy pequeñito que las madres ni siquiera lo ven, o las familias. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, está una madre, bueno, ¿qué será lo que me ofrece la industria? O voy a lactar o voy a dar fórmula. ¿Ok? Esto va influido con la comercialización indebida de los productos alimenticios, que ellos van a competir con la lactancia materna y suelen afectar negativamente la decisión de esta madre a amamantar a su bebé de una manera óptima, porque a lo mejor dirá, bueno, ¿qué haré? ¿Le doy mixta o me voy por la fórmula? Es más fácil. Entonces, esta comercialización influye muchísimo. Entonces, esta es lo que nos dice Ruth Lawrence, de un libro que fue uno de los primeros que nos dio apoyo cuando comenzamos lo de la lactancia, todo este grupo. Y lo que ella nos dice: el clínico no debería tener que justificar la recomendación de la lactancia materna. Antes bien, el pediatra tendría que justificar su sustitución con un preparado artificial. ¿Okay? Esto tenemos que tenerlo como norma. ¿Okay? Entonces, el código ¿qué hace? Trata de asegurar que exista una información adecuada sobre la alimentación de los lactantes, de tal modo que los padres puedan tomar decisiones relativas a la alimentación de sus hijos libre de cualquier presión comercial. No existen almuerzos gratis. ¿Okay? ¿Cómo lo hace el código para hacer eso? Él hace una regulación de ciertas prácticas que les digo, como lo vamos a ver en los artículos que vamos a ir viendo de acuerdo a las presentaciones. ¿Okay? Entonces regula la comercialización de ciertas prácticas de mercadeo que puedan ser perjudiciales para la lactancia materna o que puedan desalentarla. Entonces venimos ya con el artículo 2, ya vimos el 1, que es el objetivo del código, cómo lo hace. Ahora vamos con allá. El artículo 2, que es el alcance del código. ¿Okay? Entonces, el código se aplica a la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, cuando están comercializados o cuando de otro modo se indique que puedan emplearse para sustituir parcial o totalmente la lactancia materna. Entonces vamos a ver cuáles serían esos sucedáneos. Ok. Incluye los siguientes alimentos y bebidas. Fórmulas de inicio. Aquí tenemos
Bueno, actualmente hay una gran cantidad, a lo mejor en nuestro país nada más tenemos esta, pero a nivel mundial hay una cantidad grande de fórmulas de inicio. Estas mismas empresas, claro, los tienen en diferentes países con otros nombres, va dependiendo. Ok, aquí ya vemos cómo lo tienen exhibido y ahí vamos viendo. Okay. Otro alcance del código son las fórmulas de continuación, ¿okay? Porque como decían, la fórmula, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, lactancia materna exclusiva hasta durante los 6 primeros meses. Y después continuar con la lactancia materna y alimentación complementaria. Entonces dice, bueno, este es para la fórmula de continuación. Sabemos que aquí tampoco deberían de estar estas fórmulas. Debería continuar la lactancia materna y su alimentación. Pero bueno, viene la industria y entonces pone fórmulas de continuación después de los 6 meses. Una mamá que no sabe, dice, bueno, ya mi bebé tiene 6 meses, ya les puedo dar esta fórmula. Si no está bien informada. Por eso es tan importante la promoción que hay que darle, ¿no?, a la lactancia materna. Fórmulas con propósitos médicos especiales. Okay, las que son de a base de soya, las que tienen, por ejemplo, antirreflujo. Esta fórmula de soya también es Isomil. Está NAN, está Similac Advance, y el Neocay, que se usa muchísimo, lo están usando muchísimo. Ok, entonces, estas fórmulas con propósitos médicos especiales, porque lo que hacen es lo que crearon las mismas fórmulas. Las fórmulas crearon una alergia, un problema de antirreflujo, una cantidad de cosas. Entonces, otra fórmula viene y que a solucionar el problema que ellas mismas crearon. ¿Okay? Estas fórmulas están, tienen, el código tiene ese alcance también con estas fórmulas con propósitos médicos especiales. Los alimentos lácteos. ¿Okay? Está el Pediasure, muy de moda el Pediasure. Lo ponen las fórmulas, está nido, aquí está nido, para más de 1 año, de 1 a 3 años, el Pediasure, o sea, en diferentes, en líquido y acá en polvo. Esos son alimentos lácteos que están al alcance del código. Y aquí están los cereales, ¿okay? Están Stum, como siempre, haciendo su propaganda no tan subliminal, ¿ok? Está este cereal, fíjense cómo están las etiquetas, la crema de arroz, estos cereales a base de arroz, cómo tienen los colores, todo eso para... Si la madre no está bien informada, cae fácilmente en esto. Y humanizan las etiquetas, ¿ves? Exacto. Es como en la de... No me está oyendo. Okay. Aquí humanizan con los niñitos, ponen los bebés con las cucharillas. Aquí están humanizando todas las etiquetas con los niñitos, fíjense las cucharillas, o sea, ponen todo, la industria se vale de mucho, como vimos en la presentación anterior, estudian toda esa práctica de cómo influir con las madres, utilizan los colores, lo que usan los bebés, los juguetes, todo para llegarle a las madres. Son todos los cereales que están al alcance del código, los alimentos. Pues. Tenemos también las compotas, los colados y jugos, todo esto está al alcance. ¿Okay? Aquí tenemos las compotas, siempre este símbolo no se ha podido evitar, ¿okay? El bebé gordito de Gerber. Y aquí los tienen como, aquí tienen otra marca, ¿okay? Aquí los tienen en fruta. Y aquí ya los tienen con pollo y vegetales. O sea, cuando esto lo puede hacer la mamá, y bueno, si sacamos la cuenta de cuánto vale esto, a cuánto costaría si lo hace de manera natural, siempre vamos a salir ganando. Ok, también se aplica a los biberones, las tetinas y los chupones. Ok, esto no debe usarse. Miren este biberón de chico. Imposible hacer una limpieza con este biberón, esterilizarlo y todo. Bueno, ya veremos el que lo use, los problemas que va a tener de contaminación. El chupón, ya sabemos las malformaciones que nos da este artículo. Y los biberones, aquí están los biberones y las tetinas. ¿Okay?
Y tenemos otro, aquí bueno, otro biberón que siempre la forma natural de alimentar con biberón es como que ellos quieren imitar como que si fuera el seno. Fíjense que ponen aquí como que si fueran los conductos, los alvéolos mamarios que va a llegar. O sea, esto confunde muchísimo a la madre. Fíjense que aquí tratan de hacerlo semejante a una glándula mamaria. Y entonces, si la mamá dice, bueno, o el papá, si está angustiado, va a la farmacia, entonces ve esto y dice, no, este me lo llevo. Aquí está el mismo Aven, ok, con su tetero. Y aquí está en la industria cómo lo colocan en una situación para que las madres lleguen directamente, las madres o las familias. Cuando están desesperadas, recurren a la familia, mandan a los familiares. Y el familiar menos sabe. Si la mamá no sabe, el familiar menos. Entonces agarra el que le parezca más llamativo y cae fácilmente si ve que hay uno parecido a una glándula mamaria, enseguida va a agarrar eso. Ok, aquí tenemos otro. Fíjense, que dice, no biberón fisiológico. Okay. La solución más natural después de tu seno. Igualito. O sea, está al alcance del código y si vamos a ver. El condicionante de reflujo. Ajá. Está testado, el único fisiológicamente testado. Ok, lo que deberíamos tener es esto. Propaganda sobre el producto que usamos nosotros, que este afiche es buenísimo, ojalá que los pudieran copiar y entonces nosotros hacer propaganda sobre eso para que vean. Fíjense todo lo que dice. Material irrompible. Olvídense de las caídas. Recipiente de llenado fácil y rápido. Con leche esterilizada y a temperatura justa. Unidad de sonido integrada. Y esto, ahí uno siente cuando uno está amamantando cómo el bebé succiona y cómo la sensación que tiene en las madres. Mantenimiento económico. No necesita comprar repuesto. ¿Okay? Exclusivo con Pezonex, el único que se adapta a la boca de tu bebé. ¿Okay? Durante las primeras semanas, el pezón se oscurece automáticamente y emite un perfume para facilitar su localización. Ahora podrás alimentar a tu bebé aún con poca visibilidad. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa los primeros días de nacido, las primeras horas? El bebé llega rápidamente al pezón. Siempre limpio, con su sistema exclusivo Immunet. Nunca tendrás que hervirlo. ¿Okay? Su bebé no quiere más, nunca más tendrá que desperdiciar la leche. Esta se conservará dentro de su pecho en perfectas condiciones hasta la próxima toma. Okay, si tomamos cada uno de estos ítems y hacemos nosotros propaganda, promoción a la lactancia materna, no solamente en nuestros hospitales, en nuestros sitios de trabajo, sino dentro de nuestra comunidad. Okay, yo creo que esto le llegaría a las madres, si ponemos cada ítem de esto en letras grandes, o sea, también hacernos nosotros expertos en publicidad, así como lo hace el comercio. Okay. Luego dice, 2 gratis en cada parto, exija lo suyo, ¿ok? Entonces aquí les hablan de la composición, todo lo que tiene, las indicaciones, la posología, ¿ok? Tratamiento del costo a 1 año, ¿ok? Condiciones de prescripción y la advertencia. Déjese siempre al alcance de los niños. O sea, si tomamos todos estos beneficios, todo esto que nos brinda la naturaleza a través de la lactancia materna, bueno, tendríamos que hacer más promoción para que las madres no se dejen engañar por publicidad engañosa, ¿ok? Y bueno, ahí estaríamos haciendo nuestra parte. A lo mejor también nos falta mucho nosotros como equipo que promociona la salud de ser más agresivo con la promoción. Pero bueno, poco a poco hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho. El código ha avanzado bastante, como dice la doctora Eunice Langle. Ya no entran a darnos muestras, ¿ok? Pero fíjense, entonces ya están por la parte de internet, o sea, ya ahorita, bueno, todo se hace a través de las redes y entonces ya ellos están abarcando eso, o sea, siempre van como un paso adelante. Pero ánimo, nosotros tenemos que seguir con el mejor producto que tenemos. Y ahora les voy a dar otra lámina que deberíamos tenerlas todas las que estamos en IFA, esta declaración
de no conflicto de interés. Es muy importante que la tengamos y siempre como nuestro escudo, ¿ok? Dice, declaro que no tengo ningún conflicto de interés ni recibo patrocinio de ningún tipo por parte de empresas productoras o distribuidoras de alimentos infantiles, ultraprocesados y productos conexos, incluidos todos los extractores de leche materna, tampoco de empresas de pesticidas químicos, farmacéuticas, armamento, ni de empresas o marcas que ejercen violencia contra la mujer o la niñez y que violan los derechos humanos. Mi compromiso es proteger el derecho de las madres a amamantar y a tomar decisiones informadas, libres de presiones comerciales o de cualquier otro tipo. Esta es nuestra declaración de conflicto de no interés que debemos tener todas las que conformamos este grupo I. Y yo lo tengo. Muy bien. Okay. Bueno, Dale stop share, mira. ¿dónde? Aquí. Bueno, excelente, Milagrito, excelente. Excelente, Milagro. La presentación de Milagro, muy buena. Gracias, Milagro. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a Milagro? No lo veo. Gracias por la intervención. Okay. Porque yo no veo. Ok. Okay. Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, estamos todos. Hoy estamos muchos. Aquí estoy viendo las galerías. Saludos a todos. Muchos saludos a todos. Tenemos 20 participantes hoy. Qué bueno. Okay. Bueno, entonces a continuar, como dijimos, vamos a hablar de los riesgos de la alimentación, del uso de las fórmulas infantiles. Ajá. Sí, bueno. 25, okay. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. Okay. Perfecto. Ok. El Código de Comercialización de Sucedáneos en la leche materna exige ese informe a las madres y los padres acerca del uso y los peligros que para la salud infantil representa la alimentación inadecuada. La Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva durante 6 meses con la posterior introducción de alimentos complementarios nutritivos a partir de allí conjuntamente con la lactancia materna continuada hasta los 2 años o más. ¿Me escuchan? Tenía lo había bajado. Ok, que lo había bajado. Ok. Bueno, ahí tenemos a esa señora que está protestando, ¿verdad? Y nos dice, bueno, ustedes como que están bromeando, ¿cómo es eso de que mi leche sirve para alimentar a los bebés? Mi leche ha servido para hacer queso, para hacer yogur, para hacer, utilizarlo en productos cosméticos, pero no para alimentar a los bebés. ¿Qué hay que hacer con la leche de vaca para que la pueda consumir un bebé? Para hacerla la leche ideal, fíjense. Hay que añadirle gran cantidad de cosas en el laboratorio, aceite de maíz, aceite de coco, soya, vitamina, hay que quitarle la grasa o ponerle más grasa, hay que quitarle la lactosa, hay que añadirle componentes, en fin, hay que hacer una serie de cosas, una serie de procedimientos químicos para hacer que la leche de vaca se transforme en leche para bebés. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, son productos creados por la industria láctea que son inferiores a la leche materna, porque no es que la leche de vaca sea mala, no, la leche de vaca es buena para los becerros, pero no es buena para el ser humano. Entonces, por lo tanto, las características
organolépticas de la leche de vaca son inferiores a la de la leche materna, porque cada leche está diseñada para cada mamífero alimenta a su cachorro, por lo tanto la leche tiene las características de cada cachorro. Pero ¿qué sí da esta industria de la leche de vaca? La industria da grandes ganancias, ¿verdad? Entonces, producir esto utiliza mucho para producirla, pero lo que devuelve en ganancia es superior a lo que invierte para producir. Entonces, vamos a empezar por ver qué cosas tiene la alimentación infantil artificial. ¿Qué es lo que hace la alimentación artificial? Las fórmulas infantiles no contienen elementos que permitan proteger al niño o a la niña de los procesos infecciosos a los que está expuesto. Ya vimos cómo cuando el niño es amamantado, con todo lo que hemos venido hablando, cómo todos los componentes que están presentes en la leche materna, más su función per se, más lo biodisponible que está todo, hace que los bebés disminuya el riesgo de infecciones, de enfermedades crónicas y enfermedades de cualquier tipo. O sea, estamos hablando de niños sanos y bien nutridos. ¿Qué pasa con la fórmula? Fíjense que nosotros podemos tener, y este es el triángulo de ahorita, ácido fólico, le ponen para desarrollo del cerebro, vitaminas y minerales que fortalecen el sistema inmune y complejo B para fácil digestión. Eso lo dicen todas ahorita. Y entonces, ¿qué es lo que le hacen creer a la mamá? Eso que tiene la leche, el pote de leche, va a hacer que su bebé tenga mejor desarrollo, mejor inmunología, no se enferme y esté mejor nutrido. Resulta que eso no es así. Aquí tenemos, por ejemplo, Similac 3 Kit Pro Sensitive, ¿verdad? De fácil digestión. Fácil digestión, proporciona un sistema inmune y ayuda con el desarrollo. Y fíjense cómo dice, esto es un alimento lácteo en polvo que combina una mezcla de grasas de fácil digestión con el prebiótico y los nucleótidos DHA y luteína. O sea, es un alimento lácteo. Fíjense lo que dice claramente la etiqueta. Entonces, por supuesto, estas etiquetas, aunque no estamos hablando de etiquetado, violan todas las disposiciones del código. Entonces, la alimentación artificial tiene grandes riesgos infecciosos para los bebés. Los bebés tienen mayor riesgo de infecciones gastrointestinales. ¿Por qué? Al compararse los lactantes que habían recibido principalmente leche materna durante los primeros meses de vida con los lactantes que fueron alimentados exclusivamente con leche artificial o los que fueron amamantados exclusivamente durante 3 meses o menos, se halló que la enfermedad diarreica era el doble de la observada entre los lactantes que habían recibido fórmula, a diferencia de quienes fueron amamantados. Estos son trabajos, van a ir viendo, todo lo que voy a presentarles son básicamente trabajos de investigación, evidencia científica, para demostrar que la alimentación artificial provoca grandes problemas en la nutrición infantil. La leche artificial tiene peor sabor y además siempre es el mismo. Es menos digestiva, a pesar de que ellos dicen que sí está diseñada para estómagos sensibles. El estómago del bebé se tarda en vaciar de leche artificial 3 horas. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque la leche de fórmula es sumamente pesada. Es una grasa que no es fácil de digerir, al contrario de la leche materna, que tiene una grasa que per se viene con la enzima, viene con las lipasas que rompen la barrera, la membrana del glóbulo de grasa, y entonces salen todos los ácidos grasos esenciales, salen a ser metabolizados en el organismo del bebé, cosa que no ocurre con la leche de vaca. Entonces, indudablemente, el bebé tarda mucho tiempo en vaciar su estomaguito y por eso duermen tanto. Entonces, por eso dicen que el niño duerme mejor y que tiene más sensibilidad para el estómago, en fin. Entonces son gran cantidad de cosas que le colocan a la fórmula para hacer creer que sirven. Si nosotros vemos esa etiqueta, esa fórmula, y cuando veamos etiquetado, vamos a trabajar mucho en esto, fíjense la cantidad de cosas que están escritas en esa etiqueta para hacer creer que este producto sí es bueno para los bebés. En crecimiento para los ojos, para el cerebro, para el desarrollo muscular, soporte inmunológico. Fíjense que aquí dice S-Sensitive, fórmula infantil láctea basada con hierro, leche en polvo con hierro,
y evita los gases y la distensión en los bebés, porque tiene DHA, luteína y vitamina E. O sea, entonces fíjense cómo toda esa cantidad de cosas que están diciendo ahí, que sabemos que realmente no es cierto. ¿Ok? Hay un retraso en la eliminación de meconio y una mayor frecuencia de reflujo gastroesofágico en los niños alimentados con tetero. Eso lo sabemos también. Los niños tienen más reflujo. Además, hacen una esofagitis de reflujo porque se les produce como una gastritis a los bebés por el uso de la fórmula láctea, por el aumento del reflujo, cosa que no ocurre con la leche materna, porque la leche materna le produce como una barrera de protección a esa mucosa del esófago para evitar esa esofagitis que es tan dolorosa para los bebés. Los bebés no paran de llorar cuando tienen esa esofagitis. La diarrea por rotavirus. Fíjense, la leche humana contiene una glicoproteína llamada lactaderina, la cual se adhiere específicamente al rotavirus e inhibe su radicación. Se planteó demostrar la hipótesis de que la lactaderina protege contra los síntomas de la infección por rotavirus. Y se demostró que solo la concentración de lactaderina fue significativamente superior en los niños asintomáticos, con los cuales se concluyó que la protección que brinda la leche materna contra los síntomas de la infección por rotavirus está asociada a esta glicoproteína y es independiente de los productos del sistema inmunosecretor. O sea, hay una glicoproteína específica para el rotavirus. ¿Okay? Esto fue demostrado en los estudios de Newworth, Peterson, Ruiz Palacios, Maxson y otros, ¿verdad? En el rol de la leche humana, de la lactaderina humana, en la protección frente al rotavirus. Esto fue publicado en Lancet. En la leche, los síndromes diarreicos, además de proveer una óptima nutrición para el lactante y niño pequeño, la leche materna contiene células fagocíticas e inmunocompetentes y promueve la maduración de la mucosa intestinal. Entonces, eso es sumamente importante para los síndromes diarreicos. Y eso vemos que no ocurre con la fórmula. ¿Ok? La enterocolitis aguda necrotizante, que es otra de las enfermedades intestinales importantísimas y el fantasma en las unidades de neonatología. Eso se ha demostrado a lo largo del tiempo y los estudios del doctor Lucas fueron fundamentales para esto, donde dice que disminuye la incidencia de enterocolitis necrotizante recién nacido debido a la presencia de todos los lactobacilos y factor bífido y la función probiótica de la leche materna, ¿verdad? Todo lo que es esa gran inmunología que está presente allí, que vemos que va a proteger al intestino del recién nacido. Los niños alimentados con fórmula desarrollan enterocolitis necrotizante de 6 a 10 veces más que los bebés amamantados. Estos son gran cantidad de referencias bibliográficas donde pueden encontrar toda una cantidad de documentos y de evidencia científica donde dice que se reporta hasta 5 veces o más de riesgo en los niños alimentados con fórmula láctea para hacer enfermedad diarreica aguda. ¿Okay? La evidencia científica nos da todo el soporte para nosotros poder demostrar estas cosas. Otra de las consecuencias del uso de la alimentación artificial es mayor riesgo de asma y de atopia respiratoria. Todo esto tiene que ver con la capacidad inmunológica de la leche humana. ¿Ok? Acuérdense de todo lo que tiene que ver con esta parte tan importante de la microbiota de la leche, cómo nos protegen frente a todas estas enfermedades. En un estudio realizado con 2.184 niños en el hospital pediátrico Children de Toronto, determinó que el riesgo de asma y sibilancia era de aproximadamente un 50% más elevado cuando los lactantes eran alimentados con leche artificial en comparación con los que recibían leche materna 9 meses o más. Fíjense, qué importante, un 50% más elevado. No amamantar incrementaba el riesgo de asma y sibilancias en un 40% en comparación con los lactantes amamantados exclusivamente 4 meses. Los autores recomendaron la lactancia materna exclusiva durante al menos 4 meses para reducir el riesgo del asma.
Un estudio longitudinal prospectivo realizado con 1.246 lactantes saludables en Arizona, Estados Unidos, tuvo por objeto determinar la relación entre la lactancia materna y la sibilancia recurrente. De acuerdo con los resultados, los niños no atópicos a los 6 años, que no habían sido amamantados, tenían 3 veces más probabilidad de presentar sibilancia recurrente. Fíjense, incluso los no atópicos, que no habían sido amamantados, tenían 3 veces más probabilidades de presentar sibilancia recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente la lactancia, la leche humana protege frente a la atopia respiratoria y a la enfermedad, y al riesgo de ser hiperactividad bronquial y asma. Otitis media aguda, otra de las infecciones del tracto respiratorio que son el día a día en la pediatría. Los estudios reportan una mayor incidencia de otitis media aguda, sobre todo en niños donde se introdujo la fórmula infantil antes de los 6 meses. Y lo sabemos muy bien, cuál es el efecto lesivo que tiene el uso del tetero en el bebé. Sabemos muy bien que todo el sistema estomatognático, lo que es nariz, boca, oídos, garganta, está totalmente vinculado. Y cuando el bebé recibe alimentación con tetero, produce una obstrucción permanente de las trompas de Eustaquio, porque la forma de comer es totalmente disfuncional. Aparte de eso, el niño va a tener problemas para hablar, para comer, en fin, va a ser un patrón disfuncional en todos estos aspectos. Los niños que reciben tetero tienen una respiración bucal predominante, entonces no ventilan bien a través de nariz y el aire que entra por la nariz no puede ser calentado y hacen con mucha frecuencia procesos respiratorios de las vías superiores, sin contar el riesgo de infección que puede tener un tetero. Entonces, los bebés que reciben alimentación artificial y con tetero tienen una gran disposición a presentar otitis media aguda. Y por supuesto, otitis media crónica. Los autores afirman que la lactancia materna prolongada, además de su efecto protector sobre el tracto digestivo, provee una importante protección frente a las infecciones ocasionadas por el Haemophilus influenza B, que es el germen por excelencia de vía respiratoria superior en los lactantes, como así también sobre la ocurrencia de otitis media crónica. Evidencia científica de que se reportan riesgos relativos que van de 1.9 a 8 veces mayor en los niños alimentados con fórmula infantil, fórmula láctea. Son muchísimos más. Yo puse algunos allí, pero todos estos son referencias bibliográficas que avalan todo lo que estamos diciendo. La neumonía es la causa principal de muerte en infecciones respiratorias en los niños pequeños. Un estudio en Brasil buscó determinar hasta dónde la lactancia materna reducía el riesgo y si la protección variaba con la edad. Se estudiaron 152 niños entre los 28 y 364 días ingresados al hospital con neumonía, con 2.391 controles. Los resultados mostraron que los infantes no amamantados tenían 17 veces mayor propensión a ingresar con neumonía en comparación con un 3.8 de quienes recibieron lactancia materna. O sea, estamos hablando de cifras realmente importantes, demostradas científicamente, cómo la lactancia materna protege frente a infecciones de vías digestivas, de vías respiratorias y seguimos. Infecciones del tipo de la sepsis y la meningitis. Estas infecciones fueron significativamente diferentes según el tipo de alimentación. La sepsis, fíjense, infecciones. Los niños con fórmula 47.2% versus los que habían tomado leche humana, 29.3%. Sepsis y meningitis. Los niños con fórmula 32.6% versus 19.5% los niños amamantados. Fíjense qué importante la cifra. Los autores concluyeron que la incidencia de cualquier tipo de infección, sea sepsis, meningitis, está significativamente reducida en los niños y niñas alimentados con leche materna en comparación con los niños alimentados con fórmula láctea. La meningitis, hay unos estudios donde vieron a largo plazo los efectos a largo plazo de la lactancia exclusiva
sobre la tasa de meningitis en un periodo de 15 años, de 1956 a 1992 en la población general. Eso lo hicieron en Suecia. Encontraron que la lactancia materna reduce fuertemente el riesgo de contraer meningitis en el periodo de los 5 a los 10 años, pero no más allá de los 15 años. Los datos revelaron que las bajas tasas de amamantamiento fueron seguidas por el aumento en las tasas de meningitis 5 a 10 años después. Concluyeron que estos resultados deberían afectar las estrategias para que promoviera también la lactancia materna en países donde la vacunación contra el hemófilo es costosa. Fíjense qué importante. O sea, porque estamos cubriendo los 5 a los 10 años, porque los más de 10 años hay otras causas que pueden generar una meningitis o una encefalitis. Pero entre los 5 a 10 años, que son unas edades tan importantes en la pediatría, en la infancia, es tan valioso el efecto benefactor de la leche materna que puede estar ser considerado en países donde la vacunación contra el hemófilo es costosa. O sea, donde no podemos vacunar contra el hemófilo, hay que promover la lactancia materna. O sea, es importantísimo el valor que tiene la leche materna frente a la alimentación artificial. Las infecciones urinarias. Tenemos un oligosacárido presente en la orina de los niños amamantados que causa inhibición de la Escherichia coli, de la adhesión. Ustedes no sé si saben que la Escherichia coli es una bacteria que es como si fuera una garrapatita. Tiene muchas paticas, muchas fimbres que se pega a las células uroepiteliales. Y ella se fija ahí y va creciendo y ascendiendo. Resulta que los niños amamantados tienen un oligosacárido presente que evita esta adhesión de las bacterias a las células uroepiteliales. Por lo tanto, disminuye el 23% de las posibilidades que tienen los niños de padecer infección urinaria. Cosa que las infecciones urinarias son una de las patologías de la infancia más complicadas. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que estas infecciones urinarias pueden generar lesiones a nivel de los riñones, creando después una pielonefritis, un riñón con una cicatriz, con una disfuncionalidad. Entonces, todos estos estudios están publicados en diversas revistas médicas sumamente especializadas. ¿Okay? Los niños que reciben fórmulas no tienen este oligosacárido presente. Hay mayor riesgo de alergia y de dermatitis atópica. Se examinaron a los lactantes con antecedentes maternos de alergia respiratoria o asma para determinar la presencia de dermatitis atópica durante el primer año de vida. Se halló que la lactancia materna exclusiva los primeros 3 meses ejercía un efecto de protección contra la dermatitis atópica. Hay otro estudio donde dice que entre los niños finlandeses que habían sido amamantados por mayor tiempo, se observó menor incidencia de atopia, eczema, alergias a los alimentos y alergia respiratoria. El régimen alimentario en este trabajo que está publicado en el Journal of Clínica de Nutrición Europeo, ¿verdad? Del 2005, habla de que el régimen alimentario de la madre, rico en fuentes naturales de vitamina C durante la lactancia, puede reducir el riesgo de atopia en los lactantes de alto riesgo, o sea, aquellos que tienen riesgo familiar incorporado de alergia. ¿Okay? Enfermedades crónicas. También la lactancia protege frente a las enfermedades crónicas, pero la alimentación artificial condiciona las enfermedades crónicas. Y una de ellas es la obesidad infantil, y las enfermedades alérgicas y las enfermedades hemodinámicas. El síndrome anémico. La absorción del hierro con la fórmula infantil es del 10%. No se presenta anemia en los niños exclusivamente amamantados, y la introducción temprana de alimentos, o sea, cuando empezamos una alimentación complementaria muy precoz, interfiere en la absorción de hierro, presentando anemia en un 20 a 30% de los casos. Es decir, que los niños amamantados deben ser amamantados 6 meses exclusivos y iniciar una alimentación complementaria posterior, manteniendo la lactancia materna para evitar este tipo de procesos. Inestabilidad hemodinámica, y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, se han encontrado estudios, son muchos los estudios, el doctor Lucas y grandes
cardiólogos infantiles han estudiado la relación entre la alimentación infantil y la parte cardiológica infantil, la hipertensión y enfermedades después del adulto y del adolescente. La asociación entre la nutrición infantil y los riesgos futuros para la salud. Hay ciertos investigadores británicos, ¿verdad?, que tomaron la tensión arterial de 216 niños y niñas entre los 3 y los 16 años de edad, que fueron prematuros al nacer. Por eso estaba el doctor Lucas ahí, porque es uno de los que más ha trabajado con prematuros y lactancia materna. En el caso de aquellos que habían recibido leche artificial para prematuros o leche artificial común, la tensión arterial era más elevada que la que se observaba en los niños que habían recibido leche materna el primer año de vida. Los autores concluyeron que para los prematuros la lactancia materna disminuye la tensión arterial en la adultez y que esta conclusión también corresponde a los lactantes a término. Entonces estamos hablando de disminuir la incidencia de la hipertensión arterial. Este estudio prospectivo se ocupó de hacer un seguimiento a 7.276 lactantes británicos, ¿verdad? Todos son hechos en Inglaterra, de niños a término durante 7.5 años. Se contó con datos completos disponibles de 4.763 niños y niñas. Para aquellos que no habían sido amamantados, se halló que tanto la tensión arterial sistólica como la diastólica a los 7 años de edad era mayor que la correspondiente a los niños y niñas que habían sido amamantados. ¿Okay? Y se observó una reducción de 0.2 milímetros de mercurio por cada 3 meses de lactancia. Fíjense qué importante. Los autores sugieren que es posible que haya beneficios significativos durante la adultez, dado que una reducción del 1% de la tensión arterial sistólica de la población se asocia con una reducción del 1.5% de la mortalidad general por enfermedades cardiovasculares. Esto no lo conocíamos, ¿verdad? Es sumamente interesante. Evidencias científicas, todas las que ven aquí, aunadas a las que yo vengo diciendo, de los riesgos de enfermedad cardiovascular por el uso de fórmulas infantiles o de alimentación infantil artificial. Científicos de todo el mundo han documentado presión sanguínea más alta en los niños alimentados con fórmula, así como episodios de apnea y de saturación de oxígeno, regulación de temperatura corporal inferior, menor crecimiento y estancias más largas en el hospital, sobre todo con los niños prematuros y niños que han tenido enfermedades relacionadas con la parte perinatal. ¿Okay? Niños que han estado en unidades de cuidados neonatales, por asfixia al nacer, por broncoaspiración de meconio, en fin. Los investigadores determinaron que los niveles de los factores de riesgo cardiovascular examinados se asociaban inversamente con un mayor porcentaje del consumo de leche materna a estos recién nacidos. Los niveles de los factores de riesgo cardiovascular se asociaban inversamente con un mayor porcentaje del consumo de leche materna. Es decir, mientras más leche materna, menos factores de riesgo cardiovascular van a tener estos recién nacidos. Otro punto importante es alimentación infantil y tolerancia a la glucosa, perfil de lípidos, presión arterial y obesidad en la edad adulta. ¿De qué estamos hablando? Del síndrome metabólico del adulto, que también vemos síndrome metabólico en el adolescente ahorita y en el escolar. Estamos viendo síndrome metabólico en aquellos niños que tienen una alimentación inadecuada. Se estudió la relación entre las personas adultas de 48 a 53 años de edad por el tipo de alimentación, determinando niveles más altos de glucosa en plasma con la prueba de tolerancia a la glucosa, la prueba del perfil de triglicéridos, LDL, colesterol y HDL, niveles altos en plasma en los adultos que fueron alimentados con fórmula, contrario a los que fueron alimentados con leche materna. El índice de masa corporal y la presión sistólica no hubo cambios significativos por el tipo de alimentación en estas personas de 48 a 53 años. Pero sin embargo, sí se encontraron todo lo que referente a las pruebas de tolerancia, mejores valores que los que fueron, en los que fueron amamantados. Conclusión, la lactancia materna exclusiva demostró un efecto protector contra algunos de los riesgos de enfermedad cardiovascular en el adulto.
Este estudio británico analizó los niveles de colesterol de niños y niñas entre 13 y 16 años y determinó que la lactancia materna provee beneficios en el largo plazo respecto a la enfermedad cardiovascular, ya que reduciría los niveles de colesterol total y el colesterol lípido de baja densidad. De acuerdo con la investigación, la exposición temprana a la leche materna programaría el metabolismo graso futuro, traduciéndose en menores niveles de colesterol en sangre y por consiguiente menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Mayor riesgo de oclusión dental alterada. ¿Por qué? Por el uso del tetero. En los niños y niñas con succión no nutritiva y en aquellos alimentados con biberón se observa más del doble de riesgo de mordida cruzada posterior, en tanto que la lactancia materna tenía un efecto protector en la aparición de mordida cruzada posterior en los dientes de leche. Es decir, los niños que son amamantados y que no son alimentados con tetero van a tener una mejor relación en toda su mordida y en la estabilización de todo el sistema de dientes y de encías y de maxilares, todo el área estomatognática. ¿Por qué? Porque hay una succión adecuada. Eso quiere decir menor uso de aparatos ortopédicos dentales, menor riesgo también de caries y todo eso por el uso de la lactancia, o sea, por ser amamantado. Hay una alteración funcional de la succión, deglución y respiración. Lo que yo les decía, los niños tienen una expiración prolongada con una frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno reducido mientras son alimentados con tetero, porque tienen que respirar con la boca abierta, tienen que comer con la boca, ellos tienen que abrir la boca y para poder respirar bien tienen que sacar el tetero de la boca y poder respirar. Entonces los niños hacen una expiración prolongada, cosa que no ocurre con la lactancia, porque el niño respira, succiona y deglute todo al mismo tiempo, sin ahogarse. La succión no nutritiva en los primeros meses de vida representa el principal factor de riesgo para la presencia de una oclusión dental alterada y una mordida abierta en los dientes de leche. Mayor riesgo de obesidad. La prevalencia de obesidad fue significativamente más elevada en los niños alimentados con leche artificial, lo cual permite llegar a la conclusión que este tipo de alimentación se asocia a un incremento del riesgo de obesidad infantil. Hay cantidad de estudios que avalan todo lo que tiene que ver con obesidad. Hay unos puntos que son importantes. En primer lugar, la leche materna juega un rol significativo de protección frente a la obesidad. Los lactantes amamantados tienen menos riesgo de padecer obesidad infantil. La leche humana contiene sustancias bioactivas que afectan la diferenciación y proliferación de los adipocitos. ¿Por qué? Porque es la leche que le corresponde al bebé, es el alimento, es la proteína, es la grasa que biológicamente está diseñada para el organismo de los bebés. Hay una marcada diferencia en el control de la ingesta de un niño amamantado y uno alimentado con fórmula. Eso siempre lo hemos dicho. El niño alimentado con fórmula tiene una alimentación controlada. El niño no controla lo que está comiendo, sino se lo dan. Entonces el niño traga y generalmente le dan más cantidad de lo que el niño en realidad quiere recibir. Aparte de eso, cuando inicia la alimentación complementaria, es una alimentación también controlada. Todo se lo van dando al bebé, todo se lo van ofreciendo al bebé. Y entonces el niño hace unos patrones totalmente diferentes a como el niño que estaba amamantado. Que el niño amamantado decide cuándo come y cuánto come y el tiempo que come. Por eso es que uno dice que es a libre demanda. No es cada 3 horas, ni cada 4 horas, ni son 6 onzas, 4 onzas. El bebé come lo que quiere comer y va en función de su propia necesidad. Entonces, ese efecto fisiológico de la alimentación permite que todo el sistema de la insulina, todo el sistema de grasas, de glucosa, todo vaya totalmente en armonía. La ingesta alta de proteínas por encima de los requerimientos metabólicos aumenta la secreción de insulina. Sabemos que la leche de vaca es una megaproteína, es una proteína de mayor peso y es una proteína más difícil de metabolizar y por lo tanto, por ser una proteína que pasa los requerimientos que realmente el niño necesita, la insulina tiene que trabajar más, el organismo tiene que trabajar más y eso hace que los adipocitos sean más grandes y que haya una alteración en el metabolismo de la insulina.
Hay mayor depósito de grasa y un desarrollo precoz de los adipocitos. A mayor duración del amamantamiento, menor riesgo de obesidad. Hay más riesgo de diabetes, diabetes mellitus tipo 1. Los lactantes alimentados con leche de vaca tuvieron niveles más elevados de anticuerpos contra la betacaseína. Es una cuestión de respuesta antígeno-anticuerpo. Como la leche de vaca viene a funcionar como un antígeno para el páncreas, entonces los islotes de Langermann reciben ese mensaje de antígeno y van a generar anticuerpos. Entonces eso va a hacer que esta producción de anticuerpos tiene un efecto de protección contra el progreso de la diabetes tipo 1, ¿ok? Cuando los niños son amamantados, ¿ok? O sea, los niños alimentados con leche de vaca tienen anticuerpos contra la beta-caseína y además la leche materna tiene menos caseína, ¿verdad? Entonces, estos anticuerpos no están presentes y por eso protege la diabetes tipo 1. ¿Okay? Los hallazgos demuestran que los productos finales de la glicolización avanzada causan directamente defectos en la secreción de la insulina, alterando la función mitocondrial de las células beta del páncreas. Se altera todo el metabolismo de la insulina por el consumo de leche de vaca. Las fórmulas infantiles tienen de 100 a 400 veces más concentración de productos finales de la glicolización que la leche materna. Que la leche artificial no tenga especificidad de especie, que carezca de efecto inmunomodulador y antialérgico, y que el intestino del bebé alimentado con biberón sea más tiempo permeable a las macromoléculas, influye sin duda en que se describan más frecuencia de alergia, de diabetes, de enfermedad inflamatoria intestinal, de enfermedad celíaca, de esclerosis múltiple, de artritis cólica juvenil, de leucemia y de linfoma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es permeable a las macromoléculas el intestino? Porque resulta que como es una macromolécula, rompe la barrera de protección que está a nivel de la mucosa intestinal y esas macromoléculas pasan al organismo del bebé, generando toda una serie de problemas de tipo de enfermedades inmunológicas. ¿Okay? Este afiche es muy interesante. Aquí dice, ¿qué quiere hacer Nestlé con nuestros niños? Muerte, malnutrición asociados a la fórmula infantil. Fíjense, esto es un niñito obeso, una desnutrición, sí, un niño dematizado por desnutrición. Y se ve gordito, y resulta que está desnutrido. Hay más riesgo de enfermedades crónicas, ¿verdad? En general, los resultados revelaron que el uso de una fórmula infantil se asocia con una mayor incidencia de otitis media, asma, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, dermatitis atópica y hospitalización secundaria a las infecciones de vías respiratorias inferiores en los niños en múltiples estudios. En muchos de estos estudios, esta asociación positiva no alcanzó significación estadística. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ningún estudio encontró un efecto protector por el uso de la fórmula. La celiaquía, por ejemplo, puede ser activada por una respuesta inmune cuando se expone al intestino de un lactante a un alimento que contiene proteínas de gluten. La evidencia clínica fue que hubo una reducción del riesgo del 40% asociada a la evolución de la celiaquía en niños y niñas a los 2 años de edad o menos para aquellos que estaban siendo amamantados al momento de introducirse el gluten en el régimen alimenticio. Incluso más pronunciado en los lactantes que continuaron siendo amamantados después de la introducción de gluten en los alimentos. O sea, incluso en aquellos que seguían siendo amamantados y se les introducía el gluten, había igual una reducción de la celiaquía. Proponen 2 posibles mecanismos para el efecto protectivo. La lactancia materna limita las cantidades reales de gluten recibido y protege contra las infecciones intestinales. Por eso es que cuando hay infecciones intestinales a repetición, la mucosa intestinal, la barrera de la mucosa intestinal se rompe y ahí se permea para cualquier tipo de producto, cualquier tipo de células que puedan atravesarla. ¿Ven?
Las infecciones, y virus, bacterias, en fin, todo lo que pueda atravesar esa barrera intestinal. Las infecciones pueden aumentar la permeabilidad intestinal del lactante y por consiguiente permitir el pasaje de gluten a la lámina propia del intestino. Además, en otro efecto protector de la lactancia materna es que tiene IgA y tiene una función inmunomoduladora. La enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad de Crohn son afecciones gastrointestinales crónicas que se presentan con mayor frecuencia entre los lactantes alimentados con leche artificial. Alergia a la proteína de la leche de vaca. Las proteínas de la leche de vaca han sido catalogadas como el alimento con mayor potencial alérgico. De hecho, uno dice que el primer alimento alergénico que nosotros recibimos en la vida es la leche de vaca. Es lo primero. El primer tetero con leche de fórmula que le dan a los bebés ya lo están condicionando para procesos alérgicos. La incidencia es de 0.5 a 7.5% el primer año de vida. Está relacionada con el inicio de la fórmula infantil. La clínica es que la gran mayoría de niños, del 75-92% con alergia a proteína en la leche de vaca, presentan más de un síntoma dermatológico. A nivel gastrointestinal, la alergia a la proteína en leche de vaca produce vómitos, estreñimiento, produce una enteritis, ¿ok? Y a nivel respiratorio, sibilancias recurrentes. Produce una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces son esos niñitos que siempre tienen diarrea, que siempre tienen evacuaciones no formadas, niñitos con cólicos, niñitos con un reflujo gastroesofágico importante, niñitos que pasan de una fórmula a otra sin lograr nunca estar bien con ninguna, siempre están incómodos, adoloridos, llorosos, y no es más que una enteritis producida por la proteína de la leche de vaca. Después terminan al final comiendo arroz y pollo porque no toleran ninguna fórmula. O empiezan a tomar productos que son hidrolizados de proteínas para que puedan tener mejor tolerancia. En cuanto al desarrollo cognitivo, la lactancia materna ejerce posibles beneficios de largo plazo en la vida de la persona a través de su influencia en el desarrollo cognitivo y educativo durante la infancia. ¿Esto por qué es? El incremento en la duración de la lactancia materna se asocia a un incremento consistente y estadísticamente significativo en que, primero, un cociente intelectual calculado entre las edades de 8 y 9 años, mejor comprensión de la lectura, habilidad matemática y habilidades escolares en el periodo de 10 a 13 años, evaluaciones docentes de lectura y matemáticas calculadas de 8 a 12 años, mayores niveles de logro en exámenes finales. Los niños que fueron amamantados por 8 meses tuvieron valores medios en sus pruebas que fueron entre 0,35 y 0,59 desviaciones estándar, superiores que los niños que habían recibido alimentación artificial. Indudablemente que todos estos estudios, también sabemos que hay muchas otras cosas que infieren en el desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas, pero indudablemente el hecho de ser niños sanos, de ser alimentados con leche materna, que les da absolutamente todos los componentes que ellos necesitan y que tiene una ecología y unos componentes, una composición organoléptica que es la que ellos necesitan, va a ayudar a que estos niños sean más sanos y indudablemente tengan un desarrollo cognitivo superior. Por supuesto, tenemos que sumar vacunación, tenemos que sumar la buena disposición discreta, tenemos que sumar la higiene de la casa, la ausencia de tabaco en el hogar. Son muchas otras cosas que avalan todo esto, pero el ser amamantados indudablemente les da un gran aval a los niños para tener un desarrollo cognitivo superior. Hay riesgos, fíjense, hay otra cosa que es sumamente importante, que son los riesgos de contaminarse la fórmula. La leche materna no puede estar contaminada. En cambio, hay riesgo de contaminación de la fórmula. Tenemos contaminación por Enterobacter, que es el Enterobacter Sakazaki. Sabemos toda la cantidad de problemas que han habido por este Enterobacter Sakazaki en las fórmulas infantiles, porque no son productos estériles y en ocasiones pueden contener patógenos. Niveles bajos de contaminación por Enterobacter Sakazaki constituyen un factor de riesgo
dado el potencial de multiplicación durante la preparación y el tiempo de conservación antes del consumo preparado, reconstituido. ¿Ok? Este es el informe de la OMS y de la FAO. El interrogante del sacase que los preparan en polvo para lactantes, esto fue en el 2004. Esto puede afectar a cualquier grupo etario, pero los más susceptibles son los recién nacidos, especialmente los pretérminos de bajo peso, los inmunocomprometidos y los hijos de madres con VIH. Las tasas de mortalidad alcanzan hasta un 50% y la morbilidad neurológica cuando se asocia a meningitis es muy elevada en la sepsis neonatal por Enterobacter sakazaki. El brote de enterocolitis necrotizante detectado en Bélgica se rastreó hasta la leche artificial contaminada por Enterobacter sakazaki. Eso fue en el 2001. Un total de 12 lactantes sufrieron enterocolitis durante el brote epidémico, en tanto que 2 lactantes, unos mellizos, unos morochos, fallecieron. Contaminación intrínseca de la fórmula infantil. No son productos estériles, pueden tener, y de hecho se han encontrado en la fórmula cantidad de cosas, restos de insectos, pueden tener bacterias, como estamos viendo, que estas bacterias se siguen reproduciendo dentro del polvo mientras están envasadas. Pueden ser contaminadas durante la fabricación con bacterias resistentes al calor y altamente contagiosas, como Salmonella, Enterobacter sakazaki y el Clostridium botulinum. ¿Okay? La adulteración con melamina para leche con bebé, para los bebés, porque es un espesante. O sea, agregando melamina en la leche reduce la cantidad de leche y es más barato que la leche. Por tal motivo reduce la capitalización. Le brinda al hombre de negocios más ganancia. Entonces, utilizaron esto para espesar como un espesante y adulteraron la leche para bebé y otros productos lácteos. Esto provocó una mortalidad importante, una mortalidad importante en el 2008 en China. Empezaron en San Luis específicamente por el uso de por la introducción de este producto en la leche. Eso es criminal. Eso es criminal. Todas estas fórmulas fueron devueltas por contaminación con el Enterobacter sakazaki. ¿Ok? Separaron grandes envíos de fórmula de todo tipo. ¿Ok? De Baby Meal, de Mead Johnson, de Milupa, de Mead Johnson, de Nestlé y muchas más. Muchas más. ¿Okay? Hay mayor riesgo de carencia de nutrientes, por lo que decimos que la leche de vaca sus nutrientes son referente a la leche materna son de inferior calidad, pero aparte de eso, los lactantes alimentados con leche artificial a base de soya ingresaron con síntomas indicativos de carencia de tiamina y mejoraron rápidamente al ser tratados con esta vitamina. O sea, el uso de la leche de soya, aparte de ser muy alergénica también, le produce disminución de la cantidad de tiamina a los niños. Y hay muchos estudios donde se ve la deficiencia de hierro, de vitamina, ¿ok? Hay mayor riesgo de cáncer durante la infancia. Se halló un nivel significativo de trastornos genéticos en los lactantes entre 9 y 12 meses. Los autores sugieren que el trastorno genético desempeñaría una función de la aparición del cáncer en la infancia o a futuro. Esto, fíjense, es un cuadro donde vemos en qué intervenciones en prevención podemos disminuir la cantidad de muertes. Fíjense cómo con lactancia materna el 13%, 1.301 muertos. Materiales tratados con insecticidas, o sea, 7%. Alimentación complementaria, 7%. Intervenciones, es decir, donde podemos hacer mejor efecto para disminuir la mortalidad infantil, trabajando con la lactancia materna de manera preventiva. Mejorando las condiciones del parto, solo llegamos a un 4%. Vacunando contra el hemófilo, 4%. La suplementación con zinc, 4%. Agua potable, 3%. Suplementación con vitaminas, 2%. Vacunación con toxoide tetánico, 2%. Solamente la lactancia materna nos ayuda a disminuir 1.301 muertes. ¿Ok? O sea, eso es sumamente importante. Entonces, las políticas de salud tienen que estar enfocadas en lactancia materna y alimentación infantil óptima para nosotros lograr tener una mejor salud y unas mejores cifras de mortalidad infantil. 55% de las muertes de los lactantes latinoamericanos por enfermedades diarreicas. 61% por infecciones respiratorias agudas.
51% serían evitables con lactancia materna exclusiva y la introducción adecuada de alimentación complementaria. 2.5 millones de muertes infantiles se podrían evitar si nosotros promovemos, protegemos y apoyamos la lactancia materna. En el marco de la pobreza extrema, para tanto, la promoción y el apoyo a la lactancia materna no solo previene enfermedades, sino que además es fundamental para la protección de la vida misma. Esto es un resumen de todos los riesgos de la alimentación artificial que hemos ido hablando, ¿verdad? Usen leche de madre, la única con 200.000 años de experiencia, la vida de la especie humana.